Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca del formato APA para la redacción de textos académicos y científicos, específicamente a partir de los lineamientos más elementales de este formato. Principalmente, y comenzando con ello, explicaremos cómo redactar de manera puntual un texto académico. Principalmente esto implica redactar de manera concreta, fluida y sin ambigüedades, así como de forma comprensible. Cada párrafo debe contener al menos una idea. Esta idea deberá ser la idea principal del texto o en este caso del párrafo en cuestión. Vamos a basarnos en este lineamiento: un párrafo, una idea, una cita. Es decir, en un párrafo de no más de 8 o 10 líneas como máximo, deberá aparecer una sola idea y esta estar sustentada en una cita. ¿Qué pasa si no citas? Cuando se usan las palabras o ideas de otra persona y no las mencionamos o las presentamos como propias, se está cometiendo un tipo de robo que denominamos plagio. Este tipo de robo, que al final es un delito, está sustentado precisamente en los códigos y en las leyes que denominan esta cuestión de la protección de derechos de autor y propiedad intelectual. Por lo tanto, siempre es recomendable utilizar un estilo de redacción. Hay diferentes estilos de redacción o tipos de redacción, entre ellos la norma ISO, que aplica para cualquier disciplina, el estilo Chicago, que implica para historia, humanidades, el arte, las ciencias sociales en general, el estilo Harvard, que implica para las ciencias físicas, las matemáticas y las ciencias naturales, el estilo MLA, que es específicamente para ciencias sociales, humanidades, lengua y literatura, el estilo CSE, que implica la biología y ciencias de la naturaleza como campo en el que se aplica de manera continua, el estilo Vancouver para el área de ciencias de la salud, biomédicas y salud pública, y finalmente el estilo de redacción que nos compete el día de hoy, que implica precisamente el estilo APA y que está dirigido específicamente para el área de ciencias del comportamiento, específicamente psicología, ciencias de la educación e incluso las ciencias sociales. En el formato APA tenemos como antecedente la sexta edición en inglés, la tercera edición en español. Podemos observar aquí las portadas de ambas ediciones. No obstante, en este año 2020 se obtuvo precisamente la publicación del manual del American Psychological Association en su séptima edición. Hasta el momento solamente tenemos la publicación en inglés. Estaríamos esperando en los próximos meses se pudiera tener ya lista la edición en español. En este formato el contenido principalmente va dirigido hacia la forma en cómo citar y cómo referenciar, así como en cómo delimitar también la forma del contenido y de la redacción, y así como también del diseño de las tablas y figuras que implican este tipo de formato. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de las citas tanto directas, indirectas, narrativas y parentéticas, las variaciones de citado que podemos tener al alcance y con base en lo que formula este formato APA, la forma de redacción de las referencias y de manera muy somera observaremos cómo se realiza la confección de tablas y figuras. Primeramente habrá que hacer una diferencia entre las citas y las referencias. Hablamos de una cita cuando se expresan las ideas o se plasman las ideas de un documento que pertenecen a otra persona, pero que las estamos utilizando para fundamentar un argumento propio. En este sentido, a toda cita, es decir, a toda idea que nosotros plasmemos de otra persona, deberá corresponder una referencia. Y hablamos de referencia en torno a los datos del documento o la fuente de donde se está tomando dicha cita. Tenemos diferentes tipos de citas y que, de acuerdo con el formato APA, pues nos permiten precisamente plasmar esas ideas de estos otros autores. Vamos a tener de entrada las citas directas, o también conocidas como citas textuales, y las citas indirectas, también conocidas como citas de paráfrasis. En el caso de las citas directas o textuales, estamos especificando que se toman las mismas palabras utilizadas en el documento original
y que implican precisamente una cantidad de palabras que de alguna manera el formato APA te permite aceptar. Es decir, si tenemos igual o menos de 40 palabras, se denomina una cita directa corta y se escribe de manera continua en el texto. Pero si tenemos una cita textual o directa de más de 40 palabras, esta se deberá escribir en bloque. Por otro lado, las citas indirectas o de paráfrasis implican decir en otras palabras lo que una persona afirma, pero esto no solamente implica usar sinónimos, sino verdaderamente un procesamiento de la información de la idea de esta otra persona o de este otro autor, de manera tal que la podemos utilizar de manera argumentada y fundamentada para nuestro propio texto. Por otro lado, tenemos las citas narrativas, que implican un énfasis en el autor, y aquí la idea pues es importante, pero se requiere enfatizar a quién está creando esta idea o de quién surge la idea. Y por otro lado tenemos las citas parentéticas, que estas hacen un énfasis en la idea, más no el autor como lo principal de la cita. Vamos a ver algunos ejemplos precisamente de las citas directas y las citas indirectas en sus diferentes modalidades. Primeramente tenemos la cita directa de tipo narrativa corta. Hablamos cuando nos referimos a corta, es decir, que tiene menos de 40 palabras. En el ejemplo podemos observar que se presenta el autor, se hace énfasis en el autor y se dice que es una cita narrativa precisamente porque la cita, la idea principal, forma parte del texto en el párrafo. Como podemos observar, aparece el autor inmediatamente, bueno, en este caso es un autor de tipo corporativo. Inmediatamente aparece la fecha, que en este caso será siempre el año entre paréntesis, eso es algo que no va a variar. Y finalmente, al término de la cita, colocar el número de página de donde se obtuvo esta cita textual. Se puede observar que cuando es una cita de menos de 40 palabras, se coloca entre comillas. Ahora veamos la cita directa parentética. Esto quiere decir que se hace énfasis en la idea, más no en el autor. Y aquí tenemos la misma cita textual, solo que en esta ocasión aparece el autor como parte del paréntesis, dentro del paréntesis, y se hace énfasis sobre todo en la idea de la cita textual que estamos tomando. Nuevamente se escriben las comillas y la única diferencia es que en este caso pues el autor pertenece dentro del paréntesis. Por otro lado tenemos las citas directas narrativas, pero en bloque. Nos referimos a en bloque porque esta cita contiene más de 40 palabras. Por lo tanto, al tener más de 40 palabras, se escribe en un bloque aparte y se coloca una sangría de aproximadamente 1.27 desde el margen izquierdo. De ahí todo el bloque del texto implica precisamente la cita textual. En este caso ya no se utilizan las comillas y por lo tanto el autor, al ser una cita directa narrativa en bloque, el autor forma parte del texto. De tal manera que el año nuevamente se mantiene dentro del paréntesis y al final de la cita se coloca el número de página de donde se extrajo esta cita. Por otro lado, la cita directa parentética en bloque implica que en este caso el autor deja de formar parte del texto o de la narración del texto y forma parte dentro del paréntesis. Como podemos observar, se siguen manteniendo los mismos elementos, se omiten las comillas, se abre una sangría desde el margen izquierdo de aproximadamente 1.27 en todo el bloque y se coloca como si fuera un párrafo adicional. Por otro lado, tenemos en el caso de las citas ahora indirectas de tipo narrativa. Dado que podemos observar claramente en esta cita, básicamente no se utilizan comillas, puesto que es una cita de tipo de paráfrasis. De tal manera que entonces las ideas o la idea que se está manejando en este párrafo corresponde precisamente a un texto más amplio. Por lo tanto, se resumen y se identifican las ideas principales, o en este caso la idea principal, y lo único que implica es al autor como parte de la propia narración del texto.
Nuevamente lo que va entre paréntesis de manera continua pues será el año o la fecha. Por otro lado, la cita indirecta parentética implica que el autor deja de formar parte del texto y se anexa como parte del paréntesis, es decir, el autor y el año forman dentro del paréntesis. Este es un ejemplo donde podemos observar claramente los diferentes tipos de citas que podemos llegar a generar, teniendo desde los que son como parte del paréntesis, una cita parentética, pero que implica también una cita de paráfrasis. Lo mismo ocurre en este otro ejemplo, En este otro podemos observar a dos autores que forman parte del texto, y esto estamos hablando que es una cita de tipo narrativa. Ahora vamos a observar las variaciones en las citas, y esto implica que depende de la cantidad de autores que tenga el documento que estás citando. En este caso tenemos a un solo autor o a dos autores. Cuando es esta la situación, tanto el autor único o como los dos autores, en todas las citas, ya sean de tipo narrativas o parentéticas, se escriben de la misma manera. Solo que cuando se encuentran dentro del paréntesis, en lugar de colocar una Y, se coloca el ampersand. Podemos observar que en la primera cita, es decir, cuando se realiza la primera vez el citado de este autor, se coloca de una manera específica, y en las citas subsecuentes adoptaría una estructura diferente según la cantidad de autores que podamos tener. En el caso de 3 o más autores dentro de las citas del texto, podemos observar que solo se escribe el primer apellido del primer autor, seguido de la partícula et al, que significa y otros, seguido de un punto. Inmediatamente después la fecha. Esto ocurre cuando se trata de una cita de tipo narrativa en la primera cita. En las citas subsecuentes se siguen manejando la misma estructura, salvo cuando esta es parentética, es cuando colocamos al autor y la partícula et al dentro del propio paréntesis. Por otro lado tenemos a los autores corporativos, nos referimos a instituciones o algún tipo de organización que implique en algún momento el uso de siglas. En la primera cita se coloca el nombre completo del autor, seguido del paréntesis en donde se especifica las siglas que se van a utilizar. Posteriormente, en la primera cita, cuando se realiza ya el citado como tal, se colocan únicamente las siglas seguido del año entre paréntesis. Esto ocurre en las citas subsecuentes y lo mismo pasa en las citas parentéticas. La única diferencia es cuando suceden en citas subsecuentes a nivel parentético, cuando se colocan solo las iniciales de la organización. Cuando no tenemos oportunidad de leer de forma directa a los autores, sea porque no podemos tener acceso directo a este documento o ya no se publican, se puede realizar la cita indirecta desde una fuente secundaria. Esto implica una cita de la cita, es decir, cuando se trabaja con una cita parentética, tomamos la fuente primaria, es decir, el autor que está diciendo que está aludiendo a la cita que estamos queriendo colocar en nuestro texto, y se anexa la frase citado en, y aquí podemos observar que esta es la fuente secundaria, pero esta es la fuente que yo estoy leyendo y de donde estoy obteniendo esta otra cita. Seguramente en este caso Rorty será un autor al cual no podemos tener acceso de forma directa, y la única forma de poder citar lo que este autor menciona será a través de este otro autor. En el caso de las citas narrativas, el autor principal, que en este caso es de la fuente primaria, Rorty, aunque no lo tenemos de forma directa, lo estamos citando de forma indirecta a través de una fuente secundaria, como lo es en este caso Vermandois. Ahora vamos con las referencias. En este caso podemos observar, de acuerdo con el formato APA y de acuerdo con el manual específicamente, una cantidad sustancial de tipos de referencias, de tipos de documentos y estructuras que van a adoptarse dependiendo de cuál sea la naturaleza del documento que nosotros estamos pretendiendo citar y obviamente referenciar. No obstante, vamos a ver algunos de los principales.
y hay que recordar siempre que los elementos más básicos de toda referencia implican el autor, apellido e iniciales, el año, que siempre va a ocurrir entre paréntesis, y el título del trabajo. Si alguno de estos tres elementos no llegase a aparecer de manera objetiva dentro del documento, seguramente ese texto será de menor confiabilidad respecto de los otros documentos o de otros textos que pudieran tener estos y más datos necesarios. Vamos a comenzar con el artículo científico, que en este caso la estructura más básica del artículo científico implica el apellido seguido de las iniciales, punto, coma, ampersand, el apellido si es que tuviera un segundo autor, o simplemente cortaríamos en esta parte y aumentaríamos el año. El año obviamente irá entre paréntesis seguido de un punto, el título del artículo, punto, el nombre de la revista en cursivas en donde se encuentra publicado, seguido de una coma, un espacio y el número de volumen al que pertenece el documento, seguido sin espacio de un paréntesis que abre y se coloca el número de la revista en donde se está publicando ese artículo. Se cierra paréntesis, coma, espacio y se coloca el rango de las páginas en donde se encuentra el artículo, seguido de un punto e inmediatamente después, dependiendo si el artículo tiene URL o DOI, se colocan los datos específicamente de manera tal que permitan la búsqueda directa de este texto en Internet. Un ejemplo lo podemos observar aquí claramente, está el autor por LAN, seguido de una coma, R, que es la inicial del nombre, seguido de el año, aquí hay un error, faltaría un punto, seguido de un espacio y el título del documento. Un punto al final, el nombre de la revista en cursivas, una coma, un espacio, el volumen en donde se encuentra publicado este texto, seguido de un número, en este caso del número, entre paréntesis, sin espacio, coma, el rango de las páginas, que en este caso está seccionado por bloque, seguido de un punto e inmediatamente después la URL o el DOI en donde se encuentra almacenado en Internet este documento. De esta manera, si alguno de los datos llegase a faltar, simplemente se suplen y se continúa la estructura tal como se menciona con base en el formato APA. Por otro lado, en el caso de los libros tenemos una estructura similar, el apellido, las iniciales, el año entre paréntesis seguido de un punto, pero en esta ocasión el título es lo que va en cursivas, seguido de un paréntesis que abre para aclarar el número de edición. Si el libro no tuviera número de edición porque fuese la primera, en ese caso se omitiría este dato, se omitirían los paréntesis e inmediatamente después se colocaría un punto seguido de la editorial en la que se publicó, un punto, y en dado caso si fuera un libro de tipo digital, un libro electrónico, se colocaría la URL o el DOI. Si en el caso de que sea un libro o un documento de forma física, pues en este caso se omitirían estos datos. El ejemplo lo podemos observar claramente aquí. Rick, tenemos el apellido, las iniciales del autor, el año entre paréntesis seguido del título del documento o del libro en cursivas y al final la editorial. Para el caso de una tesis que no ha sido publicada, pero que se encuentra almacenada en un repositorio institucional de alguna universidad o de alguna institución de educación superior, los datos siguen siendo los mismos, salvo porque en este caso es el título de la tesis en cursivas, seguido de un corchete que abre para especificar qué tipo de tesis corresponde, si es una tesis de pregrado, de maestría o doctoral no publicada, seguido de una coma y el nombre de la institución en donde se presentó esta tesis. Cierra corchetes, punto, espacio y se coloca el repositorio, el nombre del repositorio o de la base de datos donde se obtuvo este texto. Seguido de un punto, un espacio, la URL o el DOI al que corresponda este documento. Un ejemplo lo tenemos aquí, Science, y tenemos la inicial del nombre, en 2004, cierra paréntesis, punto, el título de la tesis en cursivas, se abre corchetes y se especifica que es una tesis de maestría no publicada, coma, el nombre de la institución, que en este caso es Universidad Nacional de Chile,
cierra corchetes, punto, y se coloca el nombre del repositorio institucional universitario donde se encuentra almacenada, seguido inmediatamente de un punto y la URL en donde se tiene acceso a este documento. Finalmente, en este caso vamos a abordar la página web o las páginas web donde vamos a tener a un autor institucional en este caso. Salvo que sea un blog, se colocaría el nombre del blog, ¿no? Y sobre todo los casos específicos en donde se tengan datos muy concretos, como en este caso, se utilizaría el manual de forma directa para checar cuáles son las estructuras que permite la estructuración de la referencia. En este caso tenemos el autor institucional seguido de un paréntesis que abre para especificar el año, una coma y especificar el día y mes en el que fue publicada esta página web. Cierra paréntesis, punto, el título de la página que está siendo objeto de referencia en cursivas, seguida de un punto y la URL en donde se encuentra la página web. Un ejemplo lo tenemos aquí, pertenece a la Organización Mundial de la Salud. En este caso, cuando no existe la fecha, se coloca s.f. sin fecha. Se cierra paréntesis seguido del título de la página en cursivas, punto y la URL del texto. De esta manera, bueno, terminamos entonces los ejemplos más básicos y más útiles que aluden precisamente a los textos científicos que cualquier documento académico debería estar implicado. Claramente el formato APA te permite colocar más tipos de documentos, hay más estructuras y para eso recomiendo revisar las referencias que coloco al final de esta presentación, de manera tal que puedan tener acceso o puedas tener acceso de manera directa a esos textos, a esos documentos y puedas revisar cuál es la estructura que se recomienda para determinado tipo de documento. Vamos a terminar de analizar el formato APA a partir de las tablas y las figuras. Estas en el entendido de elementos que nos permiten realizar la presentación de nuestros resultados de forma visual y en forma resumida. Vamos a referirnos a las tablas en este sentido, como lo podemos observar en la presentación, que las líneas verticales que dividen las columnas de estas tablas se omiten en este formato APA y se busca que la información sea lo más visible posible, de manera que no se llegue a confundir en bloques de información, sino que sean claramente distinguibles cada uno de ellos. Podemos observar que solamente las líneas horizontales de los títulos y donde abre y donde cierra la tabla son las que aparecen. Al principio siempre se coloca la tabla y el número de tabla, seguida del nombre o del título al que pertenece esta tabla o al que hace referencia, e inmediatamente después colocar los datos que corresponden a los resultados que estamos presentando. Al final de la tabla se puede colocar una especie de notas donde podamos precisamente aclarar datos importantes que correspondan a nuestro proyecto. Por otro lado, las figuras implican diferentes tipos de elementos visuales. Pueden ser gráficos, imágenes, fotos o cualquier otro tipo de elemento visual que permita clarificar en resumen los datos que presentamos. En este caso veremos un ejemplo de cada uno. Podemos ver en el caso de las tablas que siempre se coloca el número de tabla, en la parte de abajo el título de la tabla. Podemos observar claramente que las líneas verticales no aparecen, pero sí las horizontales que nos permiten comprender de manera más clara cuáles son las diferencias entre cada uno de los datos que presentamos en cada columna. Se especifican también los títulos dependiendo de cada una de las columnas o subcolumnas que existan, e incluso si hay algún tipo de separación, estas se hacen claras de manera tal que se utilicen las líneas horizontales. Al final de la tabla se coloca las notas si es que debemos aplicar algún tipo de explicación o de información complementaria sobre el cuerpo de la tabla que estamos presentando. Dado que ustedes pueden observar, dado que puedes observar, no es tan complicada la confección de estas tablas, sin embargo sí es importante saber cómo presentar la información de manera tal que no se confundan los datos que aparecen tanto en un elemento de las columnas como en las filas. Y finalmente, bueno, tenemos cómo se confecciona una figura.
En este caso una gráfica, nuevamente se coloca el título, figura 1 y el número de la figura, si es que en este caso es la 1, la 2 o la 3, el título de la figura o de la gráfica, y en este caso podemos observar que la imagen que aparece inmediatamente después del título puede ser un gráfico, un cuadro, algún mapa, algún plot o cualquier otro elemento visual que pueda ser útil para mostrar nuestros resultados. Se colocan los datos dependiendo de cómo se vayan a presentar, ya sea en este caso de los gráficos, a partir de los dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, las marcas de las puntuaciones que sean congruentes y específicas unas de otras. Se coloca la tabla de leyendas o de las claves, precisamente para explicar qué significan los datos que aparecen dentro de la figura. Finalmente, cada uno de los ejes debe tener un título específico y al final de la gráfica o de la figura colocar también un espacio de las notas si es que es necesario colocar explicaciones o información complementaria para la comprensión adecuada de la imagen. Básicamente eso es lo que implica el formato APA en la parte más elemental de su uso y de su aplicación para la redacción de textos científicos. Te invitaría en este caso a que revises las siguientes referencias, que es de donde se tomó la información que tú pudiste observar a lo largo de la presentación, de manera tal que puedas acceder precisamente tanto a los datos que se muestran en específico para otro tipo de referencias, sea el caso de una referencia basada en YouTube, en medios digitales, en Facebook o en alguna otra fuente, como pueden ser periódicos, revistas, documentos legales. Para poder observar cada una de esas estructuras, te recomiendo que revises este documento de Moreno. Aquí te encuentras precisamente el link. Puedes buscarlo adecuadamente. Son guías en español que se están generando precisamente por la ausencia aún de un formato específico para lengua hispana del formato APA de la 7ª edición en inglés. Por mi parte sería todo. Cualquier situación, cualquier duda, no dudes dejármelo en los comentarios y en cuanto pueda yo por responder, lo haré con todo gusto. Un gusto saber que estás visualizando esta presentación y sobre todo porque te va a ayudar enormemente en la construcción de tus textos académicos. Muchísimas gracias. Saludos.